Buenas noches, amados y hermanos, amigos que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales. La Confraternidad de Jóvenes Fuente de Agua Viva hoy está transmitiendo su sermón, en esta ocasión con el tema Fortalecidos. Vamos a la palabra y vamos inmediatamente a buscar en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, específicamente en el versículo 10. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, que tú nos has brindado, nos has regalado el privilegio de compartir tu palabra, Señor Dios mío, con el mundo por medio de las redes sociales, utilizando, Señor, la plataforma de la Confraternidad de Jóvenes Evangélicos Fuente de Agua Viva. Te pedimos, Señor, encarecidamente, que tú estés fortaleciendo en esta ocasión, Señor, a cada uno de mis hermanos y amigos que pueden estar viéndonos y escuchándonos por medio de las redes sociales. Que esto sea un canal de bendición, Señor Dios mío, para dar una palabra de fortaleza y aliento a nuestros hermanos, Señor Dios mío, en esta difícil situación que afronta el mundo. Te lo pedimos encarecidamente en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Para esta ocasión, como ya anunciamos, el tema es fortalecidos. Ahora bien, ¿quiénes son los que necesitan fortaleza? Los que necesitan fortaleza regularmente son los que están débiles, caídos, desesperados, abatidos, tristes, menospreciados, abandonados, decepcionados o traicionados, etc. Y me gustaría empezar con una frase importante que todos debemos recordar: que la fuerza de la iglesia no está en los recursos humanos que ésta puede poseer, sino en la fortaleza y la gracia de Dios. Es importante recordar eso en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir. Y es que nosotros como iglesia, nosotros como individuos, no dependemos de los recursos económicos, no dependemos del presidente de la República y no dependemos de las instituciones del gobierno, sino que nuestra fuerza primordial depende de Dios. ¿Cuál es el propósito que el apóstol Pablo tiene al escribir esta carta a los Efesios? Primero, tiene dos propósitos fundamentales. El primero de ellos es hacerle ver a los judíos, tanto a los gentiles, que eran salvos y esa salvación tenía que ver con Cristo. Y que eran iguales en cuanto a la salvación porque Cristo era el centro. Y él les exhorta a estos efesios que ellos se amen y que sean uno, y es ese énfasis que el apóstol Pablo hace en esta carta para demostrar ese verdadero amor en la unidad que Dios ha depositado en la iglesia, es lo que mueve al apóstol Pablo a escribir esta carta. En segundo lugar, el segundo fundamento que tiene el apóstol Pablo para escribir esta epístola es recordarnos de manera puntual el mensaje fundamental que tiene que ver con la familia y el modelo original de Dios para la familia humana. Cuando nosotros entendemos esta realidad, entonces podemos aplicar 6 principios que vamos a ver hoy de manera resumida para explicar esta carta y cómo esto puede beneficiarnos a nosotros como iglesia. ¿Por qué necesitamos nosotros ser fortalecidos entonces? Debemos recordar que, como nos dice el capítulo 6, la primera parte en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Debemos recordar que nuestro enemigo es invisible. Nuestro enemigo no es nuestro vecino. Nuestro enemigo no es nuestro jefe. Nuestro enemigo no es nuestra esposa, ni nuestros hijos. Nuestro enemigo es Satanás, el diablo. Y él tiene 3 propósitos fundamentales en la tierra. Y es destruir, matar y robar.
El plan del diablo siempre ha sido dañar y estropear la creación de Dios. Así que es importante que veamos eso en perspectiva, porque muchas personas pueden estar enfocados en un ser humano que le está haciendo la guerra. Y muchas personas pueden estar afligidos y abatidos porque alguien se ha levantado y alguien lo ha calumniado. Pero su lucha, amado amigo y hermano, no es contra el hermano, sino contra el enemigo. Otro aspecto importante que debemos considerar es que todos nosotros somos seres humanos imperfectos. Estamos llenos de errores y llenos de problemas y llenos de faltas. En otras palabras, encontraríamos que nosotros somos una especie de vaso frágil en manos del alfarero. Esa fragilidad que tenemos, el apóstol Pablo señala de la siguiente manera: en mi carne no mora el bien, en mí no mora el bien. Yo estoy consciente de que yo no soy bueno, porque yo queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que yo hago lo que no quiero. Esto no es una justificación, amado y amigo, para el pecado. No es una justificación para yo fallar y errar al blanco, sino un reconocimiento de la condición humana caída que nos empuja al mal. Dicho eso, entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que ciertamente la lucha no es con el ser humano, pero si hay un ser humano con el que tenemos lucha, somos nosotros mismos. Nosotros somos un problema. Y pudiéramos estar nosotros juzgando y criticando y condenando a otro hermano, a otro ser humano, pero realmente debemos mirarnos en el espejo que nosotros mismos hemos cometido esos errores muchas veces. ¿Cuáles son entonces esas situaciones que llevan a la gente a este estado de estar débiles, caídos, desesperados, abatidos o tristes? El apóstol Pablo, entre el capítulo 5 y capítulo 6, nos muestra por lo menos 6 cosas importantes con las cuales tenemos que luchar los seres humanos. En primer lugar, el apóstol Pablo nos señala en el capítulo 5, verso 22, que las casadas deben estar sujetas a sus maridos, así como al Señor. Es importante aclarar esto, porque estamos viendo, repito, el orden de Dios para la familia. Y en este orden de Dios debe haber una cabeza, no pueden haber 2 cabezas en un hogar. Y en estos tiempos modernos en los que vivimos, hoy los papeles básicamente se han invertido. Hoy la mujer es la cabeza del hogar en muchos casos. Hoy la mujer es la que provee el sustento en muchos casos. La mujer es la que tiene la última palabra en muchos casos. Y hoy en día estamos viendo muchas sociedades, estas sociedades dirigidas por una especie de matriarcado. Y el rol del hombre entonces lo hemos visto disminuir con este tiempo. Pero nosotros vemos entonces que el deseo de Dios es que la mujer esté sujeta a su marido. Pero en segundo lugar, nosotros podemos ver que el deseo de Dios y el diseño de Dios para el hombre lo encontramos en el versículo 25 del capítulo 5. Manda a los maridos que amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué muchas mujeres dicen no querer someterse a los hombres o a su esposo? No, porque mi marido no me ama, mi marido no me respeta, mi marido no me valora, mi marido no me quiere. Entonces vemos que ahí hay un problema. Y este problema puede ser la causa de muchos otros problemas y muchos otros males en nuestra sociedad de hoy. Porque si bien es cierto que la sociedad está compuesta por personas, esas personas pertenecen a una familia nuclear. Y si en esa familia nuclear tenemos problemas maritales, esos problemas van a afectar nuestro desempeño en la sociedad ahí fuera. Así que nosotros vemos cuán importante es obedecer este diseño original de Dios para la sociedad. No solamente manda a la mujer que debe estar sujeta a su marido, y le aseguro que ella se sujetaría a su marido si este marido tratara a esa mujer con más dignidad, más amor y más afecto y más respeto. Pero en tercer lugar, manda a los hijos a obedecer en el Señor a sus padres.
Así que también tenemos otro problema. Porque puede que mamá y papá se lleven bien, pero puede que uno de los dos o los dos no se lleven bien con los hijos, o haya uno de estos hijos rebeldes. Así que aunque hay un mensaje directamente de Dios para la mujer, también hay un mensaje directamente de Dios para el hombre, pero también hay un mensaje directamente de Dios para los hijos. Así que deberíamos estar preguntándonos cómo estamos funcionando como familia. Si estamos siendo guiados y dirigidos por este modelo de Dios para nosotros, o estamos caminando por nuestro propio camino como mejor nos parece. Muchos padres se quejan de que hay un hijo rebelde. Hay hijos que no obedecen, que hay hijos que no se someten. Y ciertamente hay hijos malos. Y la Biblia nos dice a nosotros claramente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y los padres pueden haberle enseñado buenas costumbres a los hijos, pero esas buenas costumbres se ven corrompidas por alguna mala juntiña. Pero no siempre es el caso. A veces esos hijos son rebeldes porque los padres lo están llevando a esa línea. ¿Por qué decimos esto? Porque en el capítulo 6, verso 4, entonces nos manda a los padres que no provoquen a ira a sus hijos. Si bien es cierto que hay un mandato entonces de Dios para la mujer como esposa, hay un mandato de Dios para el hombre como esposo, hay un mandato de Dios para los hijos a la obediencia y llamado también a que los honremos, pero también hay un llamado a los padres para que no provoquen a sus hijos. Si bien es cierto que hay hijos rebeldes, a veces es provocado por uno de los padres o por los dos. Y en eso que hemos visto entonces tenemos serios problemas, porque si hay un problema de inestabilidad familiar, eso va a afectar todo nuestro desempeño en nuestra sociedad ahí fuera. Pero en quinto lugar también el apóstol nos enseña y nos manda que los trabajadores deben obedecer a sus amos, así como obedecen al Señor. Usted pudiera tener el peor jefe de la historia, pero usted tiene que trabajar como que ese jefe suyo es el Señor Jesús. Porque su compromiso y la razón por la que lo contrataron y lo emplearon es para que usted haga un trabajo. Y usted debe hacer ese trabajo con excelencia, aunque todos los demás se estén quejando. Pero si bien es cierto que Dios está tratando también con esos trabajadores, también habla con los que han empleado a esos trabajadores. Y les exhorta en el versículo 9 del capítulo 6 que traten bien a sus empleados. Si nosotros analizamos estos 6 principios que encontramos en el capítulo 5 y capítulo 6, estamos viendo que Dios ha diseñado un orden para que las cosas funcionen bien. Hay un orden de jerarquía, hay un orden en el cual Dios quiere que las cosas operen para que no haya problemas. Cuando nosotros entonces analizamos eso y lo vemos a la luz de este siglo XXI en el que nos ha tocado vivir, tenemos que admitir que hay un problema. Hay un problema serio, y el problema mayor es que hemos dejado a Dios. Estamos siguiendo por nuestros propios caminos, usando nuestros propios métodos, y por eso estamos tan llenos de problemas en esta sociedad. Hoy es el día en que la sociedad a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Hoy es de inteligentes darle la espalda a Dios y proclamarse ateo. Hoy es inteligente y de sabios decir que aprobamos el aborto y que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo y que ella es la que puede mandar y que sí que puede matar a una vida dentro del vientre. Hoy más que nunca la gente anda de espalda a Dios y luego preguntamos por qué estamos como sociedad. Todos estos problemas entonces tienen un solo epicentro y está en la familia. Hay un ataque directo a la familia a nivel global. Y si nosotros como sociedad no atendemos esos problemas y no buscamos esa fortaleza de Dios para resolver esos problemas interpersonales de nosotros en nuestros hogares, entonces iremos rumbo a la deriva, iremos de mal en peor.
Porque ciertamente nosotros no podemos ser efectivos en ningún ministerio cuando tenemos problemas de pareja porque no nos ponemos de acuerdo. No podemos ser efectivos en el ministerio cuando los padres no están en armonía con los hijos. No podemos ser efectivos en el ministerio cuando el empleador no tiene comunión con su empleado. Ciertamente el orden de Dios, cuando violentamos el orden de Dios y el diseño de Dios para las cosas, entonces vamos a afrontar las consecuencias de nuestras decisiones en ese camino por el que estamos caminando. Ahora, este mensaje va dirigido específicamente a estas personas que alguna de estas situaciones le ha robado la paz, que le tiene cabizbajo, que le tiene depresivo y sin fuerza para continuar otro día. Yo estoy hablando con estas personas que salimos a la calle y nos reímos con el de al lado, que salimos a trabajar y todo aparenta estar bien, que aparentamos tener la familia perfecta, que aparentamos ser los mejores hijos, que aparentamos ser los mejores padres, pero que nosotros internamente sabemos que tenemos problemas. Sabemos que tenemos problemas con papá o mamá, que tenemos problemas en el trabajo con nuestro jefe o nuestro jefe con nosotros, que tenemos problemas conyugales, maritales. Y aunque ese tipo de cosas no la andamos diciendo, no estamos con un megáfono diciendo tengo problemas, me siento mal, estoy abatido, necesito fuerzas. No lo andamos diciendo porque muchas veces eso no suena de hombrecito, no suena de mujer. Pero debemos reconocer en la presencia de Dios que tenemos problemas. Y con esos problemas no podemos continuar más adelante a donde Dios quiere llevarnos como iglesia. Les hablo a estas personas que necesitan esta fortaleza de Dios porque no podrán avanzar un día más, una milla más, y no cazamos estas zorras pequeñas que tenemos en nuestros hogares y en nuestras vidas. Tenemos entonces, donde hemos leído en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero es importante reconocer que esta carta les está hablando a creyentes y el apóstol está exhortando a que estas personas se fortalezcan, pero es interesante ver este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual, que nos dice finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. A ti y a mí que muchas veces se nos han agotado esas fuerzas, que sentimos que no podemos caminar y dar un paso más, que solamente tú y Dios conocen esa situación que te tiene en esa condición. El mensaje de Dios para ti y para mí hoy sigue siendo el mismo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Deja que Cristo te dé las fuerzas necesarias que tú necesitas en este proceso, en este momento, en este tiempo, en el momento en el que tú estás viviendo. Fuera de Cristo no podrás recibir esa fuerza. Humanamente podrás tener todos los recursos del mundo. Y en este momento importante podrás tener salud física. Pero algo más importante es nuestra salud espiritual y es nuestra condición espiritual delante de Dios, cómo nos encontramos. Y tal vez hoy no te encuentras en el mejor momento. Tal vez hoy no te encuentras en tu mejor temporada. Pero Dios no te ha dejado ni te ha abandonado y hoy te recuerda que está contigo y te manda que te fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué dice Dios entonces para hoy? Si ciertamente nos está diciendo que nos fortalezcamos en el Señor y en su poder, en su brazo poderoso, quiere decir que habrá momentos en la vida, amado hermano y amigo, que nos encontraremos bien y nos encontraremos fortalecidos, pero habrá momentos donde posiblemente no nos encontremos tan bien y tan fortalecidos.
Y para eso la única solución es ir al depósito y es ir donde Dios y es ir para que el Señor nos renueve nuestras fuerzas. La Biblia nos dice interesantemente que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Y también nos dice de manera muy importante que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amado hermano y amigo, el único que puede fortalecer tu vida y mi vida es Dios. La única razón y el único motivo por el que tú y yo estamos de pie es porque Cristo nos sostiene. Es porque Él es nuestro amparo y es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. No hay otra razón, hermanos. No estamos hoy de pie porque somos más inteligentes que otros, porque somos más hábiles, porque somos más capaces. No estamos hoy de pie por la denominación a la que yo pertenezco. Estamos de pie por la gracia y la misericordia de Dios que nos sostiene. Y porque reconocemos que cuando estamos débiles, el único lugar donde podemos recibir fortaleza es la presencia de Dios. Solo yendo a la presencia de Dios podemos recibir esa fortaleza del Señor y ese depósito que necesitamos para continuar otro día más. Él ha prometido una cosa importante y es que no te dejaré ni te desampararé. Es importante recordarte eso hoy en día. Es importante recordar que aunque hoy no te sientes con las mismas fuerzas que ayer, que aunque muchas personas tal vez te han dado la espalda, que aunque has fallado, que aunque has metido la pata, que aunque otros te han dejado y te han abandonado, Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y en estos tiempos de crisis, Dios ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y si no tenemos fuerzas, y si te falta el ánimo, y si te faltan las habilidades, tenemos un lugar para recurrir y es la presencia de Dios, porque Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Hay un mensaje entonces puntual para cada uno de nosotros. Somos nosotros ese instrumento de Dios para llevar una palabra de aliento en nuestros días. Estamos nosotros llevando una palabra de aliento en estos tiempos tan difíciles. Usted y yo conocemos personas que están cabizbajas, que están depresivas, que están tristes, que están agobiados, que posiblemente han perdido algún familiar. ¿Está usted siendo instrumento y canal de Dios para fortalecer a esas personas? ¿Se está dejando utilizar usted como instrumento de Dios para llevar fortalezas? ¿O estamos prestando nuestra boca al enemigo para seguir llevando destrucción? Hoy es tiempo para que usted y yo le escribamos a alguien, llamemos a alguien y le hagamos saber que es importante para Dios. Escribe, llama, comunícate, pero busca a esa persona, a alguien en tu agenda que creas que está pasando algún momento difícil, que crea que está pasando una situación precaria, y llámale y escríbele y déjale saber cuán importante es para Dios y lo presente que Dios lo tiene. Y seremos instrumentos de Dios en estos tiempos difíciles para bendición y para dar una palabra de aliento a esa persona que lo está necesitando. Hay alguien que necesita escuchar que en medio de esta crisis Dios está con ellos. Hay alguien que necesita escuchar que en medio de la enfermedad Dios está con ellos. Hay alguien que necesita escuchar que en medio de esta pérdida de algún familiar, Dios sigue con ellos. Hay muchas personas que se sienten abandonados por los padres. Hay muchas esposas que se sienten maltratadas por los esposos. Muchos esposos que sienten que no se le da su lugar en el hogar. Muchos hijos que sienten que sus padres no los quieren. A todas estas personas que tienen algún trauma, que tienen alguna situación difícil en sus hogares, en su vida personal, quiero decirle seriamente de parte de Dios, Dios está contigo y el Señor es que te fortalece.
Debemos aprender a ir a la presencia de Dios y buscar la fortaleza que necesitamos para continuar en Él. Porque si continuamos avanzando una milla más y damos un paso más, se debe única y exclusivamente a que Dios está con nosotros. Moisés en una ocasión está teniendo una conversación con Dios acerca del futuro de Israel. Y Dios le manifiesta que enviará a su ángel con ellos y que le va a dar victoria sobre sus enemigos, pero que su presencia no iría con ellos. Y para muchas personas, estas palabras de Dios pudieran ser suficientes para nosotros continuar en el día a día. Pero para Moisés, que conocía y tenía una relación con Dios, esas palabras no fueron suficientes. Él sabía que el secreto residía en estar y caminar con la presencia de Dios día a día. El secreto de la victoria del creyente, del cristiano, del que le sirve a Dios, radica en que debemos y caminamos con la presencia de Dios todos los días. Allí es donde debemos buscar la fortaleza. No debemos buscar la fortaleza en otro hombre. No debemos buscar nuestra fortaleza en otra mujer. Debemos ir a la presencia de Dios. Y que en la presencia de Dios, Dios sea que esté dándonos ese depósito que necesitamos para continuar otro día más. Algunas preguntas entonces para reflexionar en este día. ¿Reconocemos nosotros que tenemos debilidades? ¿Estamos justificando nuestras faltas? ¿O estamos humillándonos realmente ante la presencia de Dios para vivir dignamente? ¿Estamos siendo nosotros instrumentos de Dios para llevar fortaleza al que necesita fuerzas? ¿Estamos actuando en el modelo que Dios ha diseñado para la familia en nuestros días? ¿O estamos caminando por nuestro propio camino, haciendo lo que nos parece? Y entonces tendríamos que afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Dios nos ayude y fortalezca para poder fortalecer a nuestros amados hermanos y amigos en medio de estas crisis. Padre, he predicado tu palabra. Padre, yo te presento ahora cómo está esta sociedad, Dios mío, y te pido que le des salvación. Padre, trae salvación porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto viene el juicio. Padre, si algo sabemos es que tarde o temprano, por una u otra vía, vamos a morir y vamos a partir de esta tierra. Pero será importante, Señor, qué hicimos contigo en el camino. Así que en medio de esta crisis, Señor, en medio de esta crisis, Señor, que afronta el mundo, yo te pido que tú fortalezcas a mis amados hermanos. Señor, que tú le des las fuerzas, Señor, que ellos puedan venir a tu presencia y reconocerte, Dios mío, en sus caminos. Señor, que ellos puedan venir a la fuente y no despegarse de esa fuente, y que tú puedas fortalecerle otro día más, Señor. Que tu presencia, Señor, vaya con ellos al igual como le pidió Moisés. Señor, también te presento al que no te conoce, Dios. Te pido que tú le salves, convéncele de pecado, de justicia y de juicio. Tú conoces las situaciones, Dios. Tú sabes, Señor, las esposas que hoy no se sienten amadas por sus esposos. Los esposos, Señor, que maltratan a sus esposas, pero que a su vez no se sienten, Señor, como cabeza en su hogar. Te presento a los hijos, Señor, que se sienten maltratados en el hogar, que se sienten depresivos porque no les prestan atención y que han buscado otras juntiñas, Señor, Padre, para desahogarse. Te presento a cada empleado que trabaje, Señor, como que es para ti, pero también te presento a los empleadores
que te tengan, Señor, y que tengan a esos empleados en consideración y los traten bien. Señor, este modelo que tú has dejado para esta sociedad está claro, Señor, y si caminamos por este modelo, no nos extraviaremos, Señor. Y nuestra sociedad, y nuestra familia, y nuestro ministerio estará viendo a la luz, Señor, y no en oscuridad. Padre, sé tú la luz que alumbre el lugar oscuro, Dios mío, esta sociedad, y que podamos tomar el modelo de Cristo y el modelo de tu palabra para seguir viviendo en esta sociedad que tanto te necesita y te ha dado la espalda, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.